Ya. Como ya saben, la semana pasada habíamos visto el tema de introducción a la biología, qué era la biología y cuáles eran algunos de los temas o dominios de la biología. En este caso, esta clase va a ser acerca del origen de la vida y las teorías que existen respecto a ello. Vamos a explicarnos las diferentes teorías que existen que explican o tratan de explicar cómo surgió la vida en el planeta. Bueno, como pueden ver ahí, el origen de la vida, esta es una foto del pasado, la Tierra primitiva que existía hace aproximadamente 4.600 millones de años. Y podemos ver a simple vista que la atmósfera era sumamente tóxica, existían elementos como hidrógeno, amoníaco en porcentajes elevados que en la actualidad no existen. Como pueden ver, pero ¿cómo se dio este cambio del pasado, de esta tierra primitiva a la actualidad? Bueno, fue básicamente por, como ven ahí, cambios tectónicos, cambios de temperatura, o sea, se cambió la temperatura de esa tierra primitiva y por procesos de fotosíntesis que realizaban las plantas en ese momento, porque la fotosíntesis dio origen a la formación del oxígeno y el oxígeno es fundamental para el origen de la vida o continuidad de la vida, ¿verdad? Porque todos necesitamos del oxígeno para respirar. Entonces, en base a estas tres características principales, cambios tectónicos, cambios de temperatura y fotosíntesis, es que se dio origen a la vida y es que tenemos en la actualidad lo que conocemos como planeta Tierra, ¿verdad? Ya. Pero la pregunta viene, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo se originó la vida? O sea, no sabemos en qué punto se originó la vida. Y para esto existen teorías que tratan de explicar esto. Tres teorías básicas. En este caso existe la teoría de la generación espontánea, que es también considerada como abiogénesis. Bueno, esta teoría de la generación espontánea, ¿por qué espontánea? Porque Aristóteles, que fue quien propuso esta teoría, decía que la vida se originaba a partir de desechos de animales, desechos de plantas o del mismo viento. O sea, decía que la vida, el origen de la vida, estaban basados en desechos que encontrábamos ya sean de animales o de plantas, pero que a su vez estaban ayudados de la influencia de cuerpos celestes que creían de ser de una naturaleza superior y que estaban presentes en el viento. O sea, Aristóteles pensaba que estos desechos, junto con la presencia del viento, daban origen a la vida. Esto fue lo que propuso Aristóteles en ese momento, la teoría de la generación espontánea. Fue una de las primeras explicaciones que se trató de dar acerca del origen de la vida. Pero Francisco Redi, que fue uno de los científicos de ese momento, en el siglo XVII, demostró que Aristóteles no... Porque la propuesta de Aristóteles fue que a partir de los desechos de animales y vegetales y con la presencia del aire daban origen a la vida. Eso es lo que proponía Aristóteles. Pero Redi realizó un experimento que refutaría la propuesta de Aristóteles. ¿Qué hizo Redi? Él puso frascos como los que ven arriba, un frasco abierto con carne, otro frasco sellado con una tapa hermética que no entre el aire ni nada, y él los dejó así por semanas. Los dejó por semanas y lo que podemos ver acá es que cuando las tapas estaban abiertas, o sea, el envase estaba abierto, o sea, originaban la presencia de vida, o sea, la formación de gusanos a partir de la contaminación, o sea, de las moscas. Pero esto para Aristóteles era eso, o sea, que el viento entraba y como había alimentos, en este caso carne, se daba origen a la vida, o sea, encontrábamos más moscas, encontrábamos larvas, o sea, gusanos, y para esto, para Aristóteles, ese era el origen de la vida.
o sea, en presencia de desechos y la formación del viento, se originaba la vida. Entonces, Redi propuso, ¿qué pasa si cerramos los frascos? Supuestamente Aristóteles decía que si el aire era el que tenía la fuerza para crear la vida, eso era lo que proponía Aristóteles, que el aire era la presencia del aire. Pero entonces Redi cerró la tapa, o sea, el envase con carne, y no se originó nada, no se originó ninguno, no creció nada, no crecieron moscas, no crecieron larvas, nada, solamente se quedaron así vacías. Entonces, si el experimento quedaba hasta ahí, todo concordaba con lo que decía Aristóteles, ¿verdad? Que era el aire el que daba vida. Supongamos acá está el envase, tenemos la presencia de aire, y se da origen a la vida, ¿verdad? Ahora tenemos un envase con lo mismo, con carne, pero con una tapa hermética que lo cierra completamente y no hay origen de vida, ¿verdad? O sea, se queda solo la carne, pero no vemos larvas, no vemos moscas, o sea, no creció nada. Entonces, si el experimento quedaba hasta ahí, todos estaban de acuerdo con Aristóteles, ¿verdad? Pero Redi hizo otro experimento. Un envase con lo mismo con carne, pero esta vez la tapa no iba a ser una tapa cerrada, hermética, y lo puso una mallita. Cosa que sí iba a entrar el aire, sí entraría el aire, pero no entrarían las moscas. Entonces, porque Francisco Redi decía que no, el origen de la vida, o para dar origen a la vida, no está en el aire. Lo que da la formación de esas larvas o esas moscas era por la misma contaminación. Entonces, hizo un tercer experimento con simplemente una gasa para que entre el aire, porque lo que decía Aristóteles era que en el aire estaba el origen de la vida. Entonces, sí entraba el aire, porque como es una gasa, sí tiene poros por los cuales sí puede entrar el aire, pero no podían entrar las larvas de las moscas. Entonces, las larvas, los huevos de las moscas quedaban encima. Por lo tanto, la carne no se contaminaba y no había origen de la vida, o sea, no había larvas, no había gusanos, no había moscas. Entonces, con este experimento, Francisco Redi refutaba la teoría de Aristóteles, que decía que a partir de desechos, sean animales o vegetales, y por la presencia del aire, se daban origen a la vida. Y podemos ver que no, o sea, en este frasco con gasa, o sea, sí está entrando el aire, porque no está completamente cerrado. Entonces sí entraba el aire, pero lo que no entraba eran los huevos de las moscas. Por lo tanto, no había ese crecimiento. Entonces Francisco Redi dijo que no, que lo que estaba proponiendo Aristóteles era por simplemente, como estaban abiertos, era una contaminación nada más. O sea, como era carne descompuesta, era la presencia de huevos puestos por las moscas. Entonces, Francisco Redi con este experimento refutaba lo que proponía Aristóteles, ¿verdad? Que a partir de desechos y la presencia del aire daban origen a la vida. Entonces, acá tenemos que recordar a Francisco Redi por este experimento. Otro de los experimentos propuestos para refutar la teoría de Aristóteles fue de Lázaro Spallanzani. Lázaro Spallanzani en el siglo XVIII, a diferencia de Francisco Redi, hizo otro experimento. En este caso, habían dos casos. Él encontró caldos vegetales. En este caso tenemos un matraz y lo está calentando a altas temperaturas. Lo que está de amarillo es un caldo vegetal. Es como si fuera una sopa. Una sopa, ¿verdad? En uno de ellos los estamos calentando, el otro también, pero en el caso 2 presenta un tapón. En el caso 1 está abierto, pero ambos están siendo elevados a altas temperaturas. Y saben que cuando calentamos cualquier cosa a elevadas temperaturas, los estamos desinfectando, ¿verdad? Entonces, ese fue el experimento de Lázaro Spallanzani. ¿Y qué pasó después? Después de calentar ambos casos, el primer caso sin tapón y el segundo caso con tapón, ¿qué pasó después? Lo dejó exponer al aire. Ambos ya estaban, se podría decir, estériles, porque habían sido elevados a altas temperaturas, o sea, no tendría por qué contaminarse. Entonces, los dejó ahí expuestos al aire, ¿y qué pasó después? En el que dejó la tapa abierta, presentaba microorganismos presentes en el caldo. En el que estaba con la tapa cerrada,
se mantuvo tal cual, con el caldo vegetal intacto, a diferencia del primer caso que no presentaba un tapón. Entonces, con esto que Lázaro Spallanzani que estaba demostrando, que en la presencia de caldos estériles, porque como han sido elevados a altas temperaturas, no había contaminación cuando estaban cerrados. O sea, esto más que nada apoyaba la teoría de Francisco Redi, ¿recuerdan? Francisco Redi decía que no, que la contaminación estaba producto de bacterias que estaban en el aire, la presencia de moscas en el caso anterior, porque dejaban sus larvas, sus huevos, mejor dicho, en la carne, y por eso crecían las larvas o los gusanos. Entonces Lázaro Spallanzani con este experimento apoyaba más la teoría de Redi, en el cual el origen de la vida no estaba, como decía Aristóteles, en el aire o a partir de desechos. Y otro experimento, y ya con esto concluye esta teoría de la biogénesis o generación espontánea, es Louis Pasteur. Ya en el siglo XIX, los experimentos de Pasteur demostraron que los resultados obtenidos anteriormente de Francisco Redi y Lázaro Spallanzani se debían a la contaminación por microorganismos que estaban en el aire, o sea, como bacterias, supongamos, que cuando dejábamos abierto esto se contaminaban, ¿verdad? Entonces, él obtuvo dos casos. Vamos a ver el primer caso. Él tuvo un matraz con un caldo. En este frasco está vertiendo un caldo, supongamos un caldo vegetal. Y luego la boca, el cuello de la botella, con una vela se puede moldear, ¿verdad? Como es vidrio, lo puede moldear. Entonces lo moldeó con un cuello curvo, cosa que al hervir el caldo y dejar abierto, en este caso, supongamos, en el experimento anterior, ¿recuerdan? Cuando dejábamos abierto se contaminaba, ¿verdad? O sea, eso quería decir que estaba en el aire, presentaba microorganismos que contaminaban el medio. O sea, no era que el origen de la vida estaba en el aire, sino que era solamente por los microorganismos que estaban en el ambiente. Entonces, Louis Pasteur con su experimento, entonces con esto, supuestamente Aristóteles decía que la vida se originaba a partir del aire. Pero en este caso, moldeó este tipo de cuello tal cual que si dejamos abierto, en este caso no va a estar cerrado, este frasco va a estar abierto. Supuestamente en el caso anterior, cuando estaba abierto, ¿qué pasaba? Se contaminaba, ¿verdad? O sea, supuestamente aparecía vida. Pero en este caso también lo va a dejar abierto. La cuestión es que como tiene este tipo de cuello, y supongamos en el aire, todas las bacterias caen, ¿verdad? Por la misma gravedad. Todo tiene que caer. Entonces, todos entraban por este frasquito, por este hoyo que ven acá. Todas las bacterias o lo que supuestamente da origen a la vida entraban por este orificio, pero se quedaban ahí. O sea, se quedaban en este pasito. No podían subir más por la misma gravedad, ¿verdad? O sea, como estaban presentes en el aire, caían, pero se quedaban aquí. Por ende, el caldo nunca se contaminaba. Entonces, ¿qué pasa en el caso 2? En el caso 2 es el mismo frasco que él decía que sí, yo tengo la certeza, Louis Pasteur decía que yo tengo la certeza que los microbios o el polvo está presente en esta parte de aquí. Y es por eso que no se han contaminado, porque se ha quedado aquí. Él decía que en el aire están presentes esos microbios que daban origen a esos caldos contaminados o las carnes contaminadas. Entonces, ¿qué hizo en el caso 2? Este mismo frasco, donde las bacterias se encontraban en esta parte de acá curva. Entonces, ¿qué hizo él? Lo inclinó. Inclinó el frasco y por ende cuando lo inclina, ahí recién las bacterias pueden ingresar, ¿verdad? Porque así normalmente las bacterias no pueden subir por la misma gravedad. No pueden subir, o sea, se quedan acá abajo. Pero como él inclinó el frasco, las bacterias ya podían ingresar. Entonces, ¿qué pasó luego? Tenían un caldo contaminado. Entonces, Louis Pasteur con este experimento refutaba ya totalmente la teoría abiogénesis, ¿recuerdan? La teoría de Aristóteles, que decía que la vida se originaba a partir de los desechos, sean de animales, de vegetales, y con la presencia del aire, que había una influencia de cuerpos celestes que estaba presente en el viento,
y con estos desechos, sean animales o vegetales, se daba origen a la vida. Entonces, con los experimentos de Francisco Redi, con los experimentos de Lázaro Spallanzani, y finalmente con los experimentos de Louis Pasteur, del matraz con cuello, podemos decir que refutaba totalmente la teoría de la biogénesis. Entonces, esta fue una de las primeras teorías que trataban de explicar el origen de la vida, cómo se originó la vida. Pero, como podemos ver, esta teoría fue refutada totalmente por Louis Pasteur, que podemos ver que él decía que en el aire existen microorganismos que van a contaminar el caldo, y lo probó con este tipo de matraz, ¿verdad? Matraz tipo cuello de botella. Entonces, ya esta teoría de la biogénesis, lo seguimos mencionando porque es de conocimiento, para saber cuáles eran los primeros pensamientos que se tenían acerca del origen de la vida. Pero luego viene otra teoría un poco más compleja. Ya la primera teoría de la generación espontánea quedó totalmente refutada. O sea, no se acepta esa teoría por los diferentes experimentos que se realizaron. Entonces, otra teoría es la teoría quimiosintética. Esta es la segunda teoría que se propuso para explicar el origen de la vida. Se llama también teoría quimiosintética o biogénesis. En esta teoría, Alexander Oparin intenta explicar el problema, o sea, cómo se originó la vida, pero considerando procesos que implican la evolución química. O sea, ya han llevado química, ¿verdad? En química estamos viendo elementos químicos. Entonces, él decía que no era como había propuesto Aristóteles, que era en base a desechos y en base al aire, no. Era algo más complejo. Era acerca de la evolución de elementos químicos, o la evolución de la química en general. O sea, todos sabían o tenían presente la Tierra primitiva, ¿recuerdan? Cuando estaban presentes los relámpagos, los volcanes, el fuego, las altas temperaturas, el metano en altas concentraciones. O sea, todos tenían esa idea de la Tierra primitiva. Pero ¿qué pasó? Que eso dio origen a la vida, o sea, cómo aparecieron los primeros seres vivos, ¿verdad? Entonces, él propuso esto, la evolución química. Entonces, él propuso a fines de 1923 que este proceso de evolución química se dio a cabo en 3 etapas. Era que las moléculas orgánicas o estas moléculas químicas predominaban en el mar primitivo, porque había un mar primitivo y una tierra primitiva. Y estas moléculas adquirieron funciones, o sea, estas moléculas evolucionaron. O sea, eran simples moléculas, como supongamos, como agua, hidrógeno, metano. Estas moléculas evolucionaron por funciones catalíticas. Y luego estas moléculas químicas se autorregularon. Entonces, estos 3 pasos proponía Alexander Oparin, que era, en donde por supuesto podemos ver que la teoría quimiosintética o biogénesis es una teoría mucho más elaborada, ¿verdad? A diferencia de lo que proponía Aristóteles, era que en el aire y a partir de desechos se dio origen a la vida. Pero como vemos, esa teoría ya quedó refutada. Entonces, la teoría quimiosintética o biogénesis era una teoría mucho más compleja que trataba de explicar a partir de la evolución química. Entonces, para esta teoría también hay experimentos, como lo hubo para la generación espontánea, con Redi y Spallanzani. También para esta teoría hay experimentos. Entonces, uno de los primeros experimentos que se realizó fue de Miller y Urey. Así, Miller y Urey son 2 científicos que ellos tenían en cuenta, como dije, la Tierra primitiva, pero ellos trataban de explicar a partir de la evolución química. Entonces, ellos crearon este tipo de matraz que pueden ver aquí, en la figura B. Esa es la figura real que ellos realizaron para tratar de explicar cómo es que se dio origen a la vida. Como sabemos, esta es la Tierra primitiva, en base con gas, o sea, ¿cómo era originalmente la Tierra? O sea, no existía vida, todo era en base a gases, metano, el aire era súper contaminante. O sea, no había, en ese caso sabíamos que no había vida. Pero ¿cómo a partir de gases sumamente tóxicos como es el metano y la presencia del agua, cómo es que se dio origen la vida aquí?
O sea, ¿qué tuvo que pasar para que se diera origen a la vida? Entonces, Miller y Urey, en base a este experimento con este matraz, dijeron, ya, vamos a recrear la Tierra primitiva. Todos dijeron, pero ¿cómo vamos a recrear la Tierra primitiva? O sea, sonaba ilógico, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a regresar a estos tiempos donde habían altos gases contaminantes, altas temperaturas? ¿Cómo vamos a regresar a eso? Y Miller y Urey decían, no es necesario regresar, simplemente creamos un ambiente donde se den todas las mismas condiciones. Y eso fue lo que hicieron. En esta parte circular que ven acá, en este ambiente, pequeño ambiente, ahí van a simular todas las condiciones que se daban en la Tierra primitiva. ¿Recuerdan una de ellas? Eran las altas temperaturas, ¿verdad? Entonces las altas temperaturas lo hicieron con una fuente de calor, que ven acá. O sea, pusieron agua, supongamos que en este caso el agua representaría el océano, y con una fuente de calor, supongamos que fueron las magmas o los volcanes. Entonces, estas altas temperaturas luego iban a este círculo de acá, que representaría la Tierra primitiva. Este círculo va a representar a la Tierra primitiva de hace 4.600 millones de años. Entonces ya tenemos altas temperaturas. ¿Qué falta? Faltan las descargas eléctricas, porque también habían rayos, descargas eléctricas, era sumamente caótico. Entonces vamos a simular las descargas eléctricas con unos electrodos. O sea, vamos a generar electricidad. Es como si tuviéramos unas pilas y vamos a recargar un control, supongamos, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, estos de rojitos van a ser las descargas eléctricas de los electrodos. Entonces, ya tenemos dos cosas. Tenemos altas temperaturas y ¿qué más? Tenemos ya los rayos, ¿verdad? O las descargas eléctricas. Ya tenemos dos cosas de la Tierra primitiva. Pero ¿qué más había en la Tierra primitiva? En la Tierra primitiva también había gases tóxicos, ¿recuerdan? O gases de la atmósfera primitiva, que eran el metano, el agua, el hidrógeno y el monóxido de carbono. Una de las tantas. Entonces, ellos pusieron, porque en esas épocas de Miller y Urey ya existían esos gases. O sea, ya los habíamos aislado. Y eso lo van a ver en química. Entonces, en esta Tierra primitiva que estaban simulando Miller y Urey, que es en este círculo, ya tenemos altas temperaturas, tenemos las descargas eléctricas y tenemos los gases. El agua, el H2O, el nitrógeno, el hidrógeno, el monóxido de carbono y el gas metano, que es el CH4. Entonces, ¿qué podemos ver en este círculo? Que está simulando, ¿qué cosa? La Tierra primitiva. Entonces, ¿qué pasó? Ellos intentan explicar. Ya tenemos nuestra Tierra primitiva en este círculo, que es este de acá, ¿verdad? El original. Entonces, ya tenemos nuestra Tierra primitiva aquí. Altas temperaturas, descargas eléctricas, gases tóxicos. ¿Y ahora qué pasaba? ¿Ven acá un condensador de agua fría? Acá abajo. Entonces, en este condensador, ellos van a atrapar lo que resultaba de acá. O sea, de estas descargas eléctricas, las altas temperaturas y los gases, ¿qué resultaba? ¿Qué resultado había? Y cuando obtenían los resultados, obtenían compuestos orgánicos. Esta era la toma de muestras, acá en este pedacito. Acá tomaban las muestras para ver qué resultaba de esta Tierra primitiva, con la presencia de altas temperaturas, las descargas eléctricas y el gas metano. Y ellos vieron que el resultado era que tenían compuestos orgánicos. Y los compuestos orgánicos son compuestos que nosotros tenemos, ya sea como el oxígeno, el agua. O sea, son condiciones que existen actualmente para la vida, para el origen de la vida. Entonces, Miller y Urey estaban más cerca de explicar el origen de la vida. Ellos decían, claro, en la Tierra primitiva habían gases tóxicos, habían altas temperaturas, habían descargas eléctricas, pero a partir de la evolución química, ellos decían, o sea, hubo una evolución química porque habían ciertas moléculas que adquirieron funciones catalíticas y luego se autorregularon. Y eso estamos viendo acá cuando tomaron la muestra de toda esta Tierra primitiva que crearon acá en este émbolo circular. Cuando tomaron las muestras, encontraron compuestos orgánicos. Entonces, esto está diciendo que sí, que, o sea, que la teoría quimiosintética sí está tratando de explicar el origen de la vida, y sí tiene sentido, porque estamos encontrando que al simular estas
esta Tierra primitiva, estamos encontrando resultados de evolución de compuestos orgánicos. Entonces, Miller y Urey con este experimento ya nos decían que quizás es la teoría más aceptada del origen de la vida, a partir de esta Tierra primitiva, donde no existía la vida prácticamente. Entonces, este es uno de los experimentos más fehacientes, a diferencia de los otros, que sí explican el origen de la vida, a partir de la evolución química. Entonces, con todos los experimentos que hemos visto, de Francisco Redi, Lázaro Spallanzani, Miller y Urey, son uno de los experimentos más aceptados para explicar el origen de la vida, ¿verdad? Hasta ahí tenemos que recordar a Miller y Urey, porque esa es la teoría más aceptada de acuerdo que explica el origen de la vida. Entonces, esta fue toda la segunda teoría quimiosintética. Ahora, hay otra teoría, la teoría cosmogónica o de la panspermia. Esta es una teoría más, un poco controversial, porque la teoría cosmogónica o de la panspermia sostiene que en el universo, o sea, fuera de la Tierra, existen gérmenes. Mejor lo explicamos con esto. La teoría cosmogónica decía que fuera de la Tierra, esta es la Tierra, fuera de la Tierra existen entidades. Supongamos, ellos lo llamaron como bacterias o esporas. Ellos lo llamaron esporas, que ellos decían que, ¿recuerdan la Tierra primitiva? Donde solamente habían altas temperaturas, descargas eléctricas y gases tóxicos. Sí. Ya. Entonces, la teoría cosmogónica de la panspermia decía, no se originó, puede ser por la teoría de Miller y Urey que explica, pero ellos decían no, fue una espora o un germen que vino del espacio y justo cayó en esa época cuando estaba la Tierra primitiva. O sea, ellos decían que las esporas bacterianas del espacio exterior fueron los que colonizaron la Tierra primitiva. O sea, esa Tierra, ¿recuerdan? Que estaban sumamente tóxica, con altas temperaturas. Ellos decían eso. Entonces, Svante, y quien propuso la teoría fue Svante Arrhenius, en 1908. Esta fue la tercera teoría. Ellos decían... no la escucho muy bien. Ya. Svante Arrhenius decía que en 1908 que en la Tierra, como la ven acá, se originó por el ingreso de una espora o un germen bacteriano del espacio exterior. O sea, esta cosa que ven acá como una manchita, era una bacteria que presentaban compuestos químicos que dieron origen a la vida. O sea, lo que proponía Svante Arrhenius es que el origen de la vida no se dio en la Tierra misma, sino que fue en el espacio exterior, que se originó, que supongamos llegó a la Tierra, en esa época en la Tierra primitiva, y dio origen a la vida. Esta fue la propuesta de Svante Arrhenius, que el origen de la vida se dio, recuerden muy bien esto, a partir de una espora bacteriana que colonizó la Tierra primitiva. Esa fue la propuesta de Svante Arrhenius y la teoría cosmogónica de la panspermia. Pero esta teoría, hay ciertos argumentos que la rechazan. ¿Por qué esta teoría no está aceptada? Ustedes se preguntarán. ¿Por qué no puede ser que vino una espora bacteriana del espacio exterior y justo invadió la Tierra primitiva y por eso se originó la vida? Entonces, acá hay unos tres fundamentos que van a explicar por qué esta teoría no es aceptada. La primera de ellas es que en el espacio exterior sabíamos que no hay oxígeno, ¿verdad? Por eso cuando ven las películas de astronautas, ellos están flotando ahí en el espacio exterior, no hay oxígeno. Entonces, es muy poco favorable la supervivencia de cualquier forma de vida, sea de una espora, de una bacteria o de lo que sea, que haya estado en el espacio exterior y que luego ingresara a la Tierra. Es poco probable. La segunda, se sabe que cuando, supongamos, entonces no era solamente la bacteria, cayó junto con un meteorito en la Tierra primitiva. Y en ese meteorito estaba la bacteria. Supongamos eso, Entonces, pero cuando los meteoritos ingresan a la Tierra o entran a la atmósfera, se produce una fricción que causa calor.
¿Recuerdan? O sea, cuando el meteorito está entrando, se va a producir tanto calor que al final ese calor va a destruir a la bacteria o espora que está viajando en el meteorito. O sea, también es poco probable que haya sido por una espora bacteriana, porque si venía un meteorito, por el calor que se produce, moriría la espora bacteriana. Tercero, ¿por qué no podría ser considerada esta teoría de la panspermia? ¿Por qué no se podría ser posible? Porque, o mejor dicho, esta teoría tampoco, ¿por qué no explica el origen de la vida? O sea, explica el origen de la vida de la Tierra, pero no explica cómo es que se originó esa espora bacteriana fuera de la Tierra. O sea, tampoco está explicando la teoría de la vida en la Tierra. Entonces, esta teoría quedó descartada también, porque ya sea por el meteorito, por el espacio interestelar, que era poco probable que existieran organismos ahí afuera, o sea, en el espacio exterior, podría ser de otros planetas, sí, podría ser de otro planeta, pero no está explicando cómo vino de otro planeta. O sea, esta teoría tenía muy poco fundamento, simplemente decía que venía de una espora bacteriana y que invadió la Tierra primitiva en hace 4.600 millones de años. O sea, al final esta teoría quedó invalidada, no se aceptó esta teoría porque al final no explicaba el origen de la Tierra en sí, no trataba de explicar el origen de la Tierra, pero a partir de otro planeta. O sea, al final no explicaba la teoría de la vida. Entonces, como podemos ver al final, la teoría más aceptada de las tres, la primera que vimos es la teoría de Aristóteles, ¿recuerdan? De la generación espontánea. Luego la segunda teoría, la teoría quimiosintética, con la biogénesis, a partir de la evolución química, y es la más aceptada. Y la teoría de la teoría cosmogónica o de la panspermia, al final quedó refutada, al igual que la teoría de Aristóteles, porque no explicaba en sí el origen de la vida. Entonces, hasta ahí la dejo la clase. Esto es básicamente cómo es que se explica el origen de la vida, cómo llegó el origen de la vida a la Tierra. Y como pueden ver, la más aceptada es la teoría quimiosintética o biogénesis con la evolución química. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda?